Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Era un secreto a voces. La cárcel de máxima seguridad anunciada por el presidente Gabriel Boric como parte de la agenda de seguridad será construida en la comuna de Santiago, la comuna de la alcaldesa oficialista Iracy Hasler, que está en campaña para la reelección. Lo adelantó el ministro de Justicia el domingo cuando, en entrevista con TVN, me contestó a una pregunta que, considerando la urgencia de la situación, Santiago, el terreno del ejército en Pedro Montt, es la opción más atractiva. Esa fue la frase, la característica y la argumentación que utilizó el ministro de Justicia. 24 horas después, en un punto de prensa, el mismo Luis Cordero confirmó que el nuevo penal de máxima seguridad, con capacidad para 500 internos de alta peligrosidad, pertenecientes al crimen organizado, se emplazará en Santiago, provocando la ira de la alcaldesa Iracy Hasler, que ya los días anteriores había anunciado que su comuna no estaba disponible para convertirse en una zona de sacrificio y que ya estaba saturada de cárceles, anunciando además una batalla al menos comunicacional. Ya recordábamos que Iracy Hasler está en campaña para la reelección en el próximo mes de octubre. A la alcaldesa Hasler no le queda otra alternativa que oponerse. Lo mismo dirán los otros candidatos a la alcaldía. De hecho, Mario Desbordes, el candidato de la oposición, que en nada coincide con la alcaldesa comunista, rápidamente se sumó a su postura, a la postura de la actual jefa comunal. Pero la cárcel hay que construirla. En eso parece haber acuerdo transversal. Y si hay que construirla en alguna parte, ¿en dónde? ¿Cuáles son los pros y los contras de hacerla en la comuna de Santiago Centro, en el corazón del radio urbano de la capital? ¿Qué nos dice la experiencia carcelaria en Chile sobre este tema? ¿Cómo nos ha ido cuando hemos construido cárceles en sectores alejados de las ciudades y cuando lo hemos hecho en medio de ellas? ¿Qué factores debieran ponerse sobre la mesa para tomar esta decisión? ¿O cómo se resuelve la disyuntiva entre el bien público y los intereses de los vecinos de una comunidad determinada? Bienvenidos a Trasfondo. Para esta conversación y para tratar de poner todas las miradas sobre la mesa, estamos con Pablo Alart, arquitecto, urbanista, académico de la Universidad del Desarrollo y además columnista de esta radio. Así es que bienvenido. Muchas Pablo. Gracias, Connie. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. José Antonio Gómez, exministro de Justicia y Defensa, y además, durante su gestión como ministro de Justicia, se iniciaron las cárceles concesionadas. Fueron 8, ¿cierto?, las que se construyeron. Bienvenido, José Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos a los dos a Trasfondo. Lo primero que quiero plantear es si hay una, digamos, una opinión transversal y única, en el sentido de que tenemos que tener una cárcel de máxima seguridad distinta a las que tenemos actualmente. José Antonio, en tu experiencia como ministro de Justicia y además donde se lanzaron las cárceles concesionadas. Connie, mira, yo creo que no hay duda de que es indispensable tener cárceles de máxima seguridad atendida la criminalidad nueva que tenemos. Son organizaciones muy poderosas, logran penetrar parte importante del Estado. Y entonces no hay manera de segregar si no tenemos cárceles con medidas especiales, con gendarmes que tengan capacitación particular, con medidas tecnológicas, con una nueva legislación. A esa gente hay que escucharla. Hay que hacer una cantidad de cosas al interior de esos recintos penales. A los gendarmes, dices tú. A todos. Aquí esto es un tema de fondo, porque cuando tú tienes gente que tiene esa capacidad de dinero y capacidad de muerte, ya acaban de matar a un jefe de inteligencia en México porque no se entregó a los carteles. Entonces eso pasa. La cooptación de la Exacto. De la si no te cooptan, partiendo por la te van a terminar matando. Entonces es indispensable contar con una cárcel de esa naturaleza. Lo que sí, todo esto tiene que ser bien planificado, bien hecho, no objeto de la presión pública o los problemas inmediatos, sino que un desarrollo de verdad técnicamente bien establecido. Ya, y aquí de lo que sabemos, a tu juicio, José Antonio, ¿no se está haciendo con la planificación que se requiere, con los estudios técnicos que se requiere? Yo creo que en el ámbito de las cárceles de alta seguridad no hay mucho que ahondar, o sea, uno puede hacerlo. Lo que yo veo es que no existe una planificación verdadera de las necesidades carcelarias que tiene este país, atendido a la cantidad de gente que está cayendo presa. Sí, el nivel de gente que está hoy día en los recintos penales es grande y eso va a aumentar.
Entonces, en esa lógica hay que tener una planificación. Yo no la veo exactamente bien hecha en esta materia. ¿No la ves considerando que el ministro de Justicia, junto con anunciar que se va a construir esta cárcel de máxima seguridad para 500 internos, también anunció la ampliación de otras cárceles en los módulos de alta seguridad? ¿Eso no es un plan carcelario sumado a las que se están terminando de construir? No creo que sea un plan así de desarrollo de cárceles. El plan es, cuando partimos nosotros el 2001-2002 en el gobierno del presidente Lagos, y se establecieron cárceles que se iban a construir en un plazo de tiempo. Se construyeron 8 durante el 2002 al 2010. Eso es un plan. Reasignar gente dentro de las cárceles o construir nuevos módulos dentro de las cárceles, tratar de solucionar los problemas de hacinamiento. Pero no es un desarrollo que debe tener este país de verdad en materia de seguridad. Pablo Alarte. En ese sentido, en términos de números, hoy en día hay aproximadamente 41.000 plazas carcelarias con alto hacinamiento en Chile, y este plan que se anunció hace un mes atrás aproximadamente para el discurso del presidente, apunta a que con las nuevas que se van a inaugurar vamos a tener 5.000 plazas más aproximadamente. Pero ya la Cámara de la Construcción, en una carta que escribió Vivian Movac, su presidenta subrogante hace unos días atrás, plantea que al paso que vamos, tal como dice José Antonio, vamos a llegar a 80.000 el número de plazas que vamos a necesitar en recintos carcelarios en los próximos 10 años. Por lo tanto, no basta con inaugurar cárceles que ya se venían trabajando desde hace tiempo, como Talca, Copiapó, sino que tenemos que tener un plan a largo plazo de infraestructura penitenciaria que además esté pensado en distintos niveles dependiendo de la peligrosidad y la naturaleza de los crímenes que se cometieron y las condenas. Y en ese sentido, ¿por qué genera cierta suspicacia este anuncio de decir vamos ahora a hacer una cárcel de altísima seguridad? Bueno, porque a comienzo de este gobierno se inauguró el REPAS, que es el recinto penitenciario especial de alta seguridad en Santiago 1. Era la ex cárcel de alta seguridad, que supuestamente tenía medidas mucho más avanzadas, etcétera, y donde están además detenidos los principales líderes de las bandas como Carlos González Vaca, que es alias Estrella, líder del Tren de Aragua, o David Landaeta, que es alias Satanás, sí, y que es sicario de esta organización criminal. Ellos están ahí. Están los del Tren de Aragua, claro. Están los pulpos, que son peruanos, claro. Y están los gallegos. Así es. Entonces, ahora los separaron después del motín. Sí. Claro, pero eso es lo que te iba a comentar. Se inaugura esta cárcel de altísima seguridad y hay un motín que duró 16 días. Además, donde ellos tienen acceso a teléfonos celulares, gracias a ciertos jueces garantistas que podemos también discutir después por qué se permite eso, acceso a contacto con familiares, cuando aquí, obviamente, velando por los derechos humanos, velando porque efectivamente haya una prisión que no exacerbe, digamos, las condiciones mínimas de derechos humanos, estos tipos están rematados, son condenados y son personas peligrosísimas, no solo para el país, sino que son criminales globales. Entonces, yo no sé si se inauguró esta REPAS hace unos meses atrás y ya está fallando. ¿Qué nos garantiza que en el mismo lugar, en el mismo recinto, ahora sí vamos a tener una cárcel de verdad de alta seguridad? Yo creo que se requiere, más que anuncio, una política de largo plazo, de infraestructura penitenciaria, tal como dice José Antonio, como se hizo en el gobierno de Lagos. Ya, vamos al anuncio que tenemos, ¿cierto? Que son, además de la ampliación de otras cárceles, está la de Copiapó, que son ampliación de plazas. Copiapó es nueva. Ya, exactamente, la de Copiapó es nueva, pero hay 3 por lo menos en las que se va a ampliar la cantidad de plazas, y aquí en Santiago se decide hacer esta cárcel de máxima seguridad. Es Santiago, estoy pensando en el lugar, que es un paño del ejército, que es colinda, y en Pedro Montt, ¿cierto? Está al lado de lo que hoy día es Santiago 1, está el Centro de Justicia, está REPAS, como decía Pablo, la ex cárcel de alta seguridad, Capitán Llaver, pero que es un anexo. Está todo eso. Es ese lugar, ese paño del ejército que ya se está negociando el traspaso a Gendarmería, el lugar adecuado para construirla, Pablo, desde el punto de vista de cómo uno planifica una ciudad. Aquí hay 2 valores en pugna. Por un lado, un tema práctico, que es decir, si tenemos el Centro de Justicia, tenemos Santiago 1, tenemos el REPAS
y al lado hay un terreno del ejército disponible, un terreno fiscal público. Y otro de gendarmería. Y otro de gendarmería, sí. y además donde también se va a construir el Instituto Médico Legal, uno dice, desde el punto de vista operacional, probablemente es óptimo porque tú pasas directamente del tribunal a la detención y luego, ¿verdad?, a el recinto donde va a permanecer esa persona recluida, sin tener que hacer traslados, sin tener que hacer grandes movimientos, y además donde ya toda la logística de cómo funciona los turnos de gendarmes, la provisión de seguridad, etcétera, está garantizada. El problema es que, ¿por qué existe ahí Santiago 1? ¿Por qué está el Centro de Justicia ahí? Es porque en los años 30, a comienzos del siglo XX, ese sector, el sector de San Juan de la Guada, era el patio trasero de Santiago. Ahí se ubicaba el matadero, las industrias. Era periferia. Era periferia, y además era donde iban todos los usos no deseados. Y con el tiempo, las industrias se han ido trasladando. De hecho, hay un canal de televisión ahora donde estaba Machaza. Sí. Se ha hecho una inversión pública muy importante para recuperar y regenerar ese sector del sur de la comuna de Santiago, el norte de Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, etcétera, con proyectos hermosos como el Parque Víctor Jara, que es un parque inundable que le cambió la cara a ese barrio. El San Juan de la Guada se inundaba, generaba negamiento, estaban las poblaciones ahí en los años 50 del siglo pasado, y con una inversión de más de $60 millones ahora es un parque inundable que ha ido cambiándole el rostro, ya no es la costanera de los pobres. Entonces, barrios con un arraigo en la cultura material de los barrios industriales, como el barrio Machaza, el barrio Yarur Sumar, la población Huemul, donde vive gente hace muchos años, que estaban esperando esta regeneración urbana. Tú les vas a decir, no, te vamos a poner más presos, más riesgo y más peligro cuando se están saliendo esos usos, y de hecho se está generando inversión para tener vivienda cerca del centro. Entonces, si tú tienes un Estado que está haciendo una política de regeneración urbana de todo un sector del sur de Santiago, de la comuna de Santiago, invirtiendo mucha plata para que venga gente a vivir ahí. Hay un terreno de ferrocarriles donde se va a hacer un proyecto de integración social en el sector de Franklin, a 2 cuadras de la penitenciaría. Y tú estás dando señales de que, no, mira, vente a vivir para acá, pero voy a tener a los tipos más peligrosos del mundo recluidos al lado tuyo. A mí me parece que son señales contradictorias, y ahí es donde uno dice, bueno, las cosas operacionales se pueden solucionar de otra forma, pero estás borrando con un codo todo un esfuerzo que hayas estado haciendo durante años para recuperar un sector de la ciudad donde más tenemos una crisis de vivienda acá importante también, y donde más oportunidades para generar vivienda en buenas localizaciones tenemos. José Antonio, desde el punto de vista, pongámonos en los zapatos del ministro de Justicia, que es el que tomó la decisión, y que es una decisión supuestamente con elementos técnicos. Tú estuviste ahí, tú estuviste en esos zapatos. La primera parte que dice Pablo, tal vez de los beneficios, eso es un polo o un centro judicial, es un polo que está ya armado, y que, por ejemplo, si tienes reos de alta peligrosidad, uno de los problemas es el traslado. De hecho, en el norte han habido problemas en el momento que se trasladan a los reos del Tren de Aragua, porque es donde planifican, por ejemplo, una posible huida. Entonces, ¿cuáles son las características del lugar que lo hacen el lugar adecuado para tener la cárcel de máxima seguridad? ¿O tú crees que no es el lugar adecuado? No, yo he sido 3 veces ministro de Justicia en distintos gobiernos, y la verdad que uno sufre tremendamente con esta situación, porque no hay lugar adecuado para una cárcel. Donde uno quiera poner una cárcel, se van a oponer. Y debo decir que a mí me tocó comprar el paño de FAMAE, las 4 y tantas hectáreas, y desarrollamos el centro de justicia en ese lugar. Construimos una cárcel de máxima seguridad, que no la han mencionado, pero que existe una más chiquitita, pero es de máxima seguridad. Al frente estaban los tribunales del crimen. Nosotros queríamos llevar ahí a las cortes de apelaciones, juntando San Miguel con Santiago, pero los tribunales se opusieron, porque en el fondo era hacer un barrio judicial. Sí. El servicio médico legal se está construyendo. Entonces, el nuevo edificio. Estamos en un lugar, en un sector, Pablo tiene razón, uno aquí tiene que desarrollar la ciudad y tiene que tomar otras decisiones. Pero en ese balanceo, en mi opinión, hoy día no tenemos muchas posibilidades, porque tenemos el terreno, tenemos la urgencia. Lo que sí hay que hacer y lograr es darle las mitigaciones o las compensaciones necesarias a quienes viven en ese sector para tratar de compatibilizarlo con lo que hoy día existe.
la penitenciaría es del año 1840, creo. Entonces, la verdad es que hay que trabajar en esa forma de lograr que la gente entienda de que eso es un bien para todo Chile y lograr que esas inversiones que señalaba Pablo del Parque Víctor Jara u otras se hagan para que no termine siendo un mal barrio. Porque en el fondo es una ciudad judicial en este minuto, es casi imposible no ocuparla. Claro, o sea, todo indica de que debiera ser ahí, en base a lo que tú dices, a toda esa argumentación. Ahora, ¿qué tipo de compensaciones pueden haber como para cambiar la opinión, por ejemplo, de la alcaldesa Iracy Hasler o de la gente que vive alrededor de este barrio judicial? Pero mira, primero... ¿De qué estamos hablando? Sí, como para yo lo que vería sea algo desde importante. desde el punto de vista de la administración de justicia. La administración de justicia tiene que ser capaz de decirle a la gente que vive ahí que las externalidades que señalaba Pablo, que llevar gente tan peligrosa, no van a generar un impacto mayor si es que tienen las medidas de seguridad necesarias y suficientes. Esa es la primera tarea que tiene que hacer un gobierno y un ministro para que exista la tranquilidad. Que hoy no se cumplen, además en el entorno de Santiago 1, lamentablemente. Sí. Exacto, sí. Entonces eso es una... peloteros tirando cosas, o sea... Pues todo eso son... Yo me acabo de acordar de la fuga de la cárcel de alta sí, seguridad. sí, yo era exactamente. subsecretario. Tú eres subsecretario de En helicóptero. En helicóptero. Me tocó, después, era ministro subrogante justo en ese minuto, así que fue un drama. Uf, me imagino. Pero en fin, yo creo que lo que veo es que cuando uno hace esto, necesita poner el acolchado necesario. Hay que hablar con la gente, hay que hablar con la alcaldesa, no hay que anunciarlo por los medios de comunicación, hay que buscar la manera de que se entienda. Nunca se va a entender. Ni la alcaldesa ni los candidatos de la oposición van a aceptar una cárcel ahí porque la gente vota y va a votar por aquel que lo defienda en ese aspecto. Pero desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de necesidad, yo no veo muchas alternativas. Hay otros terrenos por otros lados, pero no nada ha dicho el ministro. Ahora, sí, Pablo, porque quería poner eso de los otros terrenos, porque ¿y qué nos dice la experiencia internacional? Porque lo que decía Pablo, claro que en un comienzo cuando se construye, digamos, las primeras cárceles en esa zona, es porque era un barrio periférico, además de que era como el botadero, ¿cierto? Donde se construían todas las cosas malas. Pero era un barrio periférico. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Iracy Hasler es que la experiencia internacional es construir este tipo de cárceles, recintos, especialmente si es que son para riesgo, digamos, reos de alta peligrosidad, tiene que ser en la periferia. Y ahí aparece la idea de Tiltil, al lado de Punta Peuco, que ahí es donde existe otro caño. Perdona, pero cuando construimos Tiltil, que yo también estaba en esa época, fue una pelea espantosa. Claro. ¿Por qué logramos hacerlo? Porque era un terreno de gendarmería y nos saltamos todas las normas porque estaba declarado como tal, como recinto penitenciario. Pero si no habríamos podido, habríamos tenido una posición gigantesca. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Pablo. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir el tipo de usuario al cual estaría dirigido este recinto penal. Si estamos hablando de una cárcel de altísima seguridad, probablemente va a tener una capacidad limitada. No sé cuántos son los capos de estos carteles ni las personas que realmente requieran este nivel de seguridad. ¿Serán 15, 20, 30, José Antonio? Pensando en una etapa como de urgencia, de movilizar cómo aislamos a estas cúpulas. Y en ese sentido... si uno dice, vamos a hacer un nuevo recinto penitenciario para Santiago de alta seguridad, uno se pregunta, por ejemplo, el régimen de visitas. ¿Por qué? Porque hay familiares. Hay presos que no son de alta peligrosidad, que van a tener regímenes de visita y por lo tanto si los lleva a un lugar aislado en la Patagonia o en el desierto, te empieza a generar también temas de derechos mínimos humanos para las familias, etcétera. Entonces, yo creo que... ya la Municipalidad de Santiago y el entorno del Centro Judicial de Santiago tiene suficiente carga desde el punto de vista de los reos que están ahí y las familias que los van a visitar, más los peloteros, etcétera, que la única manera de garantizarle a los vecinos y a la alcaldesa y a los alcaldes de las comunidades cercanas es que haya una fiscalización, un control y que efectivamente, digamos, no se produzcan todas esas actividades no deseadas que se dan. Y yo no quiero estigmatizar a los familiares, pero lamentablemente entre los familiares también se cuelan secuaces
que hacen desórdenes, sabemos que Gendarmería muchas veces no puede contener lo que está pasando del muro hacia afuera, y ahí se requiere a Carabineros, y Carabineros no necesariamente llega a tiempo, y se producen hechos, digamos, peligrosos y que claramente son no deseables para esa comunidad. Entonces, hagamos esa pega y veamos a estos presos de altísima peligrosidad, ¿por qué no los trasladamos temporalmente a algún lugar realmente seguro, que dé una señal política visible a la opinión pública y que efectivamente los aislemos de que sigan operando sus redes desde la cárcel? Y ahí es donde yo le pregunto a José Antonio, porque yo desconozco, ¿qué pasa, por ejemplo, si a estos 15 o 20 o 30 los mandamos a un recinto militar, la isla Quiriquina, en Talcahuano, que está muy cerca del penal El Manzano, donde se puede hacer los turnos de gendarme, donde yo sé que probablemente el modelo Alcatraz ya no funciona, pero da una señal, se colabora en contenerlos mientras se toma una decisión y se hace una política de largo plazo, pero se da una señal inmediata de que a estos señores los vamos a realmente aislar, porque ellos no van a recibir visitas, no van a tener celulares. Entonces ahí yo me pregunto... les puedes prohibir, bueno, le vamos a... ¿Es posible hacer algo así o tenemos restricciones más allá de lo simbólico que es? Porque efectivamente la isla Quiriquina fue utilizada durante la dictadura como centro de detención. Aquí estamos hablando de presos rematados y peligrosos, no personas que han sido detenidas sin un debido proceso. Pero ¿se puede hacer algo así en vez de forzar a seguir metiendo presos peligrosos en Santiago? Te doy inmediatamente la palabra, José Antonio, pero entonces, solo para que quede bien claro, ¿tú consideras que la zona, desde el punto de vista de reos o de cárceles o de polo judicial, está saturada? Yo creo que mientras no se resuelvan las situaciones de peligrosidad que se dan en el entorno de la cárcel asociadas a los vecinos, yo creo que es difícil y poco justificable que la municipalidad y los vecinos acepten que se aumente la población penal en Santiago. Estamos en trasfondo conversando con Pablo Lart, arquitecto, urbanista, académico de la Universidad del Desarrollo, con José Antonio Gómez, exministro de Justicia, de Defensa, y además durante su gestión fue donde se construyeron y donde se empezaron a iniciar todo el plan de cárceles concesionadas. José Antonio, te había planteado una pregunta, Pablo, de si es posible, porque hay que cumplir con ciertas cosas básicas. El ministro anunció que esta es una cárcel donde va a haber un régimen sumamente estricto. O sea, si hay visitas, tiene que ser con un locutorio, no pueden ser presenciales directamente, y además son pocas visitas, pero no se les puede prohibir tener visitas, ¿o sí? Mira, nada de esto es nuevo. Les voy a recordar que años atrás teníamos la cárcel de alta seguridad con los presos del Frente Manuel Rodríguez, con el Lautaro, y ahí teníamos una cárcel que visitas eran por locutorio restringidas con muchas condiciones de seguridad. Por lo tanto, las normas hoy día permitirían hacer eso. Probablemente hay que cambiar algunas que se refieren a los controles de los abogados, los controles de las visitas, la grabación de las declaraciones. Supuestamente habría cámaras grabando por lo menos la dinámica de las visitas, pero entiendo yo que no pueden grabar una conversación entre el abogado y el reo. No se puede, pero hay que sacar una ley en la cual se permita hacer esas cosas. Pero yo voy al centro de la pregunta de Pablo. Yo creo que hoy día, por ejemplo, la cárcel de alta seguridad tiene una capacidad ocupada del 23,3%. Sí, está subutilizada según totalmente. La estadística que acabo de ver en Gendarmería. Este es el REPAS, la nueva. Sí. Ya, claro. O sea, que es la ex cárcel de alta seguridad, donde fue el motín. Sí. Y sacaron a muchos reos después del motín por esto mismo, y por eso también hay un nivel de ocupación tan bajo. Claro, pero al nivel de urgencia que tenemos, lo que deberían estar haciendo es repararla con la mayor rapidez posible. Existen sistemas, el propio Ministerio de Obras Públicas tiene un sistema que tú puedes contratar directamente dictando un decreto de emergencia. Por lo tanto, hay formas administrativas que podrían estar reconstruyéndola rápidamente, y ahí tienes una capacidad de una buena cantidad de presos de alta seguridad problemáticos en los cuales les puede establecer estas medidas de seguridad con visitas muy restringidas. Todo eso se podría hacer y dar los tiempos necesarios para pensar bien el desarrollo de estas nuevas cárceles. Por lo tanto, se puede, pero el tema es, yo lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo, mientras no exista conducción
de los problemas de seguridad por quien corresponde, que es el presidente de la República, esto no tiene solución. Porque el ministro de Justicia... ¿A qué te refieres con la conducción? Mira, yo planteo... Porque el presidente anunció la semana pasada Sí, varias medidas, la ministra Toá el día antes anunció otras varias también, esto después de la crisis que se originó tras, digamos, la conmoción que provocaron la cantidad de homicidios en ese fin de semana largo. Mira, yo conozco el Estado, Sí. pero en profundidad. Entonces, cuando la ministra del Interior dice algo y el ministro de Justicia dice otra cosa y el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda, no existe, y cada uno tiene una opinión distinta. Acabo de escuchar al director de Impuestos Internos que él se va a preocupar de los problemas de las platas, de los... Entonces, tú tienes una dispersión de opiniones y una dispersión de acciones. Lo que yo estoy planteando es que el presidente de la República no es que él se encargue del tema, que él dé la señal política pública de que va a juntar a toda esta gente, la va a hacer trabajar en conjunto. Si a mí me dan una orden del ministro del Interior y estoy en defensa, te aseguro que va a ser bastante resistida. En cambio, si esa instrucción se da desde la perspectiva del presidente, generas una segunda fase, un segundo piso que tiene que ver con la inteligencia, en que esté la unidad de análisis de inteligencia, que esté en los servicios de inteligencia carabineros, de la PDI, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la UAF, y el Registro Civil, y aduana, CMF, todos los organismos que se requieren, y tú estás trabajando en conjunto, tienes una conducción. Paralelamente, te vas a preocupar con todo este esfuerzo de decir, oye, van a llegar 500.000 presos más. Sí, pues. Bueno, viene la pata de las cárceles. Entonces eso es un diseño, eso es una instrucción y un trabajo que no es de este gobierno, va a exceder este gobierno, pero por lo menos que tengan planificación. Y eso es lo que a mí me da la impresión, y lo veo desde afuera, no existe. Existen anuncios, existe la presión pública, acaban de matar a un funcionario municipal, bueno, le ponen urgencia a una ley que está hace no sé cuánto tiempo ahí. Entonces mañana va a pasar otro problema, le van a poner urgencia a otra ley. ¿Creen que los problemas se resuelven con leyes en el Parlamento? No. Hoy día los problemas se resuelven, al menos inmediato, con gestión. Y eso es lo que yo veo lento. Y hay un Pablo Olarte. Y estamos hablando de un tipo de crimen que es completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, claro. Que surgió en los últimos 10 o 5 años y que realmente tiene una capacidad de despliegue, de coerción feroz. Aquí no solamente tenemos que hablar de personas que sean capturadas por la corrupción, sino que también por las amenazas. O sea, esta cuestión es integral, como dice José Antonio, por eso yo hablaba de aduanas, porque finalmente un funcionario de aduanas que está en un escáner revisando el ingreso de los containers para ver si vienen con droga. Hay que recordar que la última cifra que tuvimos es que es solo el 3% de lo que entra en nuestro país es escaneado, claro, por los puertos. Y si ese funcionario, que es una persona de bien, que no es corrupto, le llega un WhatsApp de su hija, una foto de su hija entrando al colegio, su hija de 6 años, y le dicen, mira dónde está tu hijita, la estamos vigilando. ¿Cómo contienes eso? Estamos hablando de un nivel de maldad, de crueldad, de frialdad. Estas organizaciones además usan sicarios, capturan a jóvenes en la periferia y les ofrecen un estilo de vida que el Estado es incapaz de ofrecerles. Entonces, tenemos que verlo como un problema mayor, integral, como dice José Antonio, y sin complejos. O sea, yo creo que aquí todavía está esta idea de que seamos más garantistas, es que no pasemos a llevar los derechos humanos de todas las personas. Separemos, hay distintos tipos de peligrosidad y de criminalidad y ahí se ajustará. Nadie quiere llegar al caso Bukele, pero tenemos que buscar una solución acorde con la realidad que estamos viviendo en Chile. Y en ese sentido, yo reconozco lo que dice José Antonio, de la autoridad y del liderazgo. El presidente Lagos, se equivocó algunas veces con Transantiago, etcétera, pero nunca estuvo confundido. O sea, tomaba las decisiones y se avanzaba. Y después se corregía, etcétera. Pero yo siento que acá hay mucha confusión en las señales que se están dando desde el liderazgo. Creo que yo prefiero estar equivocado que confundido. Y en este caso no podemos seguir confundidos porque el narco y el crimen organizado están empezando a
copar los espacios del Estado y cada vez va a ser más difícil sacarlos. Claro, no pueden haber señales contradictorias porque ahí es donde... Y no es solo el secreto bancario, hay temas también de amenazas, estos tipos son malos. No son señales contradictorias, el problema es que hay pocas señales. Sí, yo digo, de verdad, si el presidente hiciera algo como estoy señalando, mira, es mejor equivocarse haciendo cosas en este problema que estar desde atrás tratando que otros hagan y que eso no esté bien hecho. Ya, pero solo porque se nos acaba el tiempo, pero en ese sentido, cuando uno exige o estamos pidiendo señales, gestión, la señal del ministro de Justicia diciendo se construye una casa, o sea, una cárcel de máxima seguridad para 500 funcionarios, que además va a tener condiciones de seguridad que no tiene ninguna otra cárcel, incluso que el material con que va a estar construido las celdas son de un tipo que no va a poder ocurrir lo que ocurrió en el motín de la cárcel de alta seguridad porque los destruyeron, que van a tener cámaras de seguridad grabando permanentemente al interior, que van a tener muy pocas visitas, etcétera, un régimen muy, muy estricto, con gendarmes además educados capacitados, con otro tipo de capacitación para enfrentar a este nivel. Eso es lo que ha dicho el ministro. Ya, déjame terminar, José Antonio, te doy la palabra. Pero además, no solamente dice eso, sino que dice, lo vamos a construir en Santiago, y además lo anuncia como una ampliación del penal de Santiago 1, que eso es una forma, porque alguien dice, pero ¿cómo? No, es una forma de saltarse al municipio para que no le pongan el problema que ha ocurrido cada vez que se ha querido hacer una cárcel en otras partes y termina no haciéndose por la oposición o del municipio o de las comunidades locales. Eso no es una decisión, una señal potente de que se está decidido a hacer algo. Si yo fuera ministro de Justicia lo haría, contra todo, porque es mi obligación. Por lo tanto, en ese sentido yo no hago una crítica a la decisión. Probablemente Pablo tiene razón en el entorno, la forma, pero aquí hay que tomar decisiones y yo en ese sentido el ministro lo está haciendo. El problema no es ese. El problema es que esa es una patita del problema. Una cárcel para 500 no va a solucionar un problema que es de mucha más magnitud, entonces más grande. Entonces, en el fondo no basta con eso. No basta con decir voy a construir. Segundo, yo aparte, y Pablo lo dijo anteriormente, ¿yo qué haría ahora? Arreglo inmediatamente la cárcel de alta seguridad y traslado a los más importantes y doy la señal pública, le pongo las restricciones y sigo trabajando en el otro tema. Pero ¿por qué voy a esperar 1 año y medio que se construya? Así que se demoran 1 año y medio en construir la cárcel cuando tengo que tomar decisiones hoy día. Eso es lo que estoy diciendo. No es posible seguir pensando que esto es para mañana. La penetración del narcotráfico y de las organizaciones criminales que están matando gente, la descuartizan, desaparecen, las torturan, arriendan lugares para hacer eso no es posible que siga pasando y no es posible que nuestro sistema de inteligencia no esté trabajando coordinadamente, que no se estén pagando agentes encubiertos, que no se estén penetrando las organizaciones criminales, que no se estén interviniendo teléfonos, que la Fiscalía tenga los niveles de cumplimiento horrorosos que tiene. Mira, acabo de hacer un análisis de los imputados. 1.760.000 imputados hubo el año 2023. De ese 1.763.000, solo 220.000 fueron condenados. Y solo 80.000 de esos condenados fueron a la cárcel. O sea, mira lo que está pasando. Por eso esto es una cuestión grande, de grandes problemas, y se requiere de conducción y de decisión. Vuelvo a la carga. El único que tiene el poder y el mando es el presidente de la República. Pablo Last, para terminar. Y completar que este tipo de proyectos complejos, cuando hay que sacarlos adelante, existe también lo que se llama prioridad presidencial, el PP, que rompe todas las barreras de la permisología, etcétera. Vía un decreto, ¿cierto? Decreto, así es. Que en el fondo que no tienes que ir a preguntarle ni a la alcaldesa, ni a la comuna, ni a la comunidad local. Así es, pero yo creo que si se va a insistir, porque tal como dice José Antonio, no queda otra que hacerlo en Santiago 1, yo creo que la compensación tiene que ser garantizar a los vecinos de Santiago 1 de que no van a seguir habiendo problemas como los que están teniendo, porque realmente uno se pasea por el entorno de Santiago 1 y la cantidad de
desorden, de inseguridad que se produce entre las filas de parientes, los peloteros, las situaciones complejas que se dan ahí, obviamente tienen que terminarse. Y eso es gestión también. Se puede primero gestionar. hay que garantizar que eso se va a controlar antes de Yo creo que es lo mínimo. Y en ese sentido solidarizo con la alcaldesa, porque la verdad es que esos vecinos lo han pasado muy mal durante toda la historia de esos barrios, y ahora que se estaba transformando, que se estaba mejorando la calidad de vida, hay que dar una señal también para ellos. Aquí hay, José Antonio trajo el artículo, el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Obras Públicas del año 97, donde dice que las obras se ejecutarán mediante contrato adjudicado por propuestas públicas. Sin embargo, podrán ejecutarse por trato directo, por contrato adjudicado por cotización privada, por administración o por administración delegada, y esto va unido a la letra C, donde dice en casos de emergencia calificados por decreto supremo. Correcto. Esto sería, o sea, se podría usar este mismo decreto perfectamente para construir y para decidir aquí vamos a emplazar la cárcel. Podría hacerse para refaccionar aquellas que hoy día se requieren. Hay fórmulas. Bueno, una conversación que seguirá sin duda y que la seguiremos teniendo aquí en Trasfondo, pero tenemos los puntos de vista iniciales para ver cómo sigue esta conversación acerca de las cárceles, de las medidas de seguridad, de dónde se emplaza finalmente, en lo que parece ser una decisión que ya está tomada. Pablo Alart, José Antonio Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en Trasfondo. Muchas gracias, Connie. Gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Los invitamos a escuchar todos los capítulos de Trasfondo que están en Spotify. Ahí ustedes buscan Trasfondo y lo van a hacer todos los capítulos anteriores. Hemos hablado de la mayoría de los temas que han marcado la agenda en las últimas semanas, así es que los invito a escucharlos, a ponerse al día con eso y por supuesto a acompañarnos en un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.